Hola y bienvenido al podcast para profes de idiomas. Este es un espacio para profes como tú que enseñan, emprenden y a veces se sienten un poco solos en el camino. Hablamos sin guión sobre lo real, lo que nos ilusiona, lo que nos cuesta y lo que nadie te cuenta cuando decides emprender como profe. Soy Anaeli y junto con Patricia te acompañamos desde experiencias reales y ganas de crear comunidad. Empezamos. Hoy tenemos una invitada muy especial. Estamos Anaeli, estoy yo, por supuesto, y está nuestra querida amiga Ana. Bienvenida, Ana. Aunque Hola, ya la chicas. conocen, ¿no? Hemos hablado mucho de Soy la Ana y famosa sus Ana. aventuras. La famosa Ana y sus aventuras enseñando español. Hoy vamos a su top estrategias para enseñar español a chicos online, que no está fácil. Ana, primero si quieres háblanos un poco sobre ti. Estoy un poco todavía dormida. Pero Es muy No pasa temprano, nada. sí. bueno, llevo en el tema del mundo desde hace casi 7 años, como vosotras. Y una parte de mi trabajo ha sido trabajar con niños online. Desde la pandemia, que empezamos a trabajar con niños online, pues esa es parte de mi trabajo. Y es una tarea que es verdad que mucha gente como, oh, niños online es difícil, pero yo nunca he encontrado problemas que no se encuentren ¿Qué? fuera, o sea, en un aula normal. Siempre ha sido pues un poco las llamadas de atención de, oye, estamos en clase, mírame, pero Ujú. no más problemas relacionados con ello. Siempre hay ayuda de los padres y todo. Y por ejemplo, ¿cómo preparas diferente una clase? Vamos a pensar en el mismo niño, pero ¿qué cambios haces cuando es una clase en línea y cuando es una clase presencial? En realidad, muy pocos cambios, porque se necesita lo mismo. Que cambia el espacio donde es la clase, ¿no? Porque cuando estás en cara a cara en un aula, controlas tú mejor dónde las actividades que tienes que hacer o puedes ayudar. Es verdad que si estás en cuando él está en su casa y yo estoy en la mía, no hay tanta interactividad, pero por ejemplo, juegos sencillos como busca los colores, no de tu alrededor, pues lo ves, ¿no? Que puedes traer algo de un color, entonces es sencillo. O también, por ejemplo, me gusta escribir temas con post-it y pegarlos, pues también lo pueden hacer ellos, ¿no? Si tienen post-it, pues, o les pides a los padres y bueno, pues tienes post-it para esta clase y vas por la habitación colgando o hacer mímica, que también es un recurso muy útil para los niños. Es verdad que les tienes que pedir que pongan la cámara, que estén pendientes y pues puedes trabajar las mismas actividades en movimiento de las que haces en clase, sin ningún problema. Creo que también ese es el principal o la principal diferencia o el cambio de mentalidad de enseñarle a niños y adultos, que yo contigo lo observé muchísimo, y es que tú involucras muchos juegos y haces la clase muy dinámica. Incluso cuando te conocí que lo hacías en persona, en vivo directo en la vida real, y después, cuando nos pegó la pandemia y tuvimos que trasladar todo eso al mundo digital, tú te mantuviste muy comprometida con estas herramientas para poder hacer Ujú, juegos, que a veces esa es la parte que resulta difícil porque como profe tienes los libros y tienes las guías de estos son ujú, los contenidos que hay que seguir, ujú, pero me parece que entender cómo entregar esos contenidos ujú, a los niños que están tal vez distraídos, que tienen además en casa muchos estímulos por todos lados, en sí. los videojuegos, qué sé yo, que se pueden Ujú. inmediatamente distraer. Eso le agrega un toque de complejidad. ¿Cómo entendiste que los juegos o que esa parte de hacer la clase más dinámica era la forma correcta o la mejor manera de enseñarle a Ujú. niños y has usado juegos y las mismas estrategias para enseñarle a adultos en algún momento? ¿Cuál sería la diferencia? El principal uso de los juegos es porque los niños están involucrados en clase. Sobre todo con herramientas como con Zoom, que después da a compartir y que pueden compartir la pantalla o incluso tener el control del ordenador entero. Era muy sencillo porque tienen que estar involucrados, como tirar el dado o cualquier actividad. Y con los niños hay que tener, hay que ayudarles, hay que la estrategia de la sorpresa también, de uy, o también mucho feedback de qué bien lo estás haciendo, sigue adelante, ¿no? Con los adultos es verdad que el feedback también hay que darlo, pero cambia un poco la forma también de darlo, ¿no? Entonces, a un adulto pues decir, esta frase, vamos a hacerla otra vez, pues no le puedes corregir, tienes que corregirle, pero cambia la forma, ¿no? Entonces, en vez de decirle, está mal esto, le dices, oye, vamos a repetir correctamente. O igual creo que a un Y adulto no luego, le dirías está mal esto. no, Uy, no, no no, no, no. conoces a Ana. Soy seria, Ella es pero toda dulce con no, los no, niños, no, con no, los no, adultos no. no, Sí, no, sí, no, sí. Ana es una persona con los niños y otra con los adultos. Los de Dele, no, no, especialmente, muy no, soy igual, exigente. soy igual, Es verdad, con los de soy igual. DL sí le he Soy visto. seria.
La he Sí, soy visto exigente. ponerse un poco más estricta porque, bueno, también es un Mucho. asunto donde hay dinero en el medio y hay metas profesionales que las que quieren cumplir. A ver, no pueden tomar Sí, como un no, sobre juego. todo sí va a estudiar. Pero sí van a estudiar para exámenes es un poco más serio ahí. Y Claro. sobre todo cuando se repiten el mismo error 5.000 o 600 veces, entonces ya es como, chicos, esto Ujú. Claro. ya habrá que estudiarlo por vuestra cuenta. Pero bueno, el caso es eso, que al final las dinámicas de clase, el niño esté siempre participando, y que se enganche. Lo mismo pasa con los adultos, ¿no? Hay muchos adultos que en clase online no me gusta tal. Yo tengo adultos de no queremos tal. ¿Qué pasa? Cuando haces una clase muy dinámica, no ves la diferencia que hay en una clase en un aula, en una clase online. No la ves. Ujú. No hay diferencia, porque al final tienes que estar siempre hablando, contestando preguntas. Es verdad que un ratito corto para hacer ejercicios, pero cambia mucho la dinámica. Lo mismo con los niños. Con los niños, eso de ejercicio corto, o sea, su tiempo de hacer ejercicios, pero también luego son juegos, son repetir, es hablar e intercalar. Momentos de trabajo, canción, o sí, canciones si les gusta o no. Y Ok. también en otro contexto para los niños es muy importante conectar con ellos, ¿no? Saber lo que les gusta hacer, saber cuál es su tiempo, qué hacen en su tiempo libre, cómo es su familia, ¿no? Si vienen hermanos, familiares u otras personas alrededor. Incluso saber si los padres van a estar en casa para ayudarles. Porque hay momentos en los que, por ejemplo, si hay un fallo técnico o el niño no sabe Ujú. qué hacer. Un ejemplo, Eso otro era, día. era mi siguiente pregunta. Claro, cuando es presencial, el Ujú, padre lleva al niño al lugar donde sea la clase sí, y ahí es donde se hace el contacto con el padre, ujú. si se necesita hablar con él de cualquier tema. Pero en el caso cuando es en línea, ¿cómo es la comunicación con los padres? A lo que me refiero es que tanto necesitas de ellos para que la clase sea exitosa. Pues la verdad que no mucho. O sea, lo mismo que en una clase. Si el niño, si es un niño que, sobre todo, que ya sabe un poco de tecnología, no hace Ujú. falta mucho más que el padre encienda el ordenador, le recuerde, oye, español, y ya está. Y se conecta. O sea, yo las clases que tengo con muchos niños, el padre no está presente, los madres no están presentes en ningún caso. Están presentes o van a ayudarles si no funciona algo, si falla algo, Ok. si no hay internet. Y lo mismo, comunicación. A veces lo que tú dices, sí, tienes que hablar con el padre si lo ves o tal, pero es que muchas veces trabajas en una escuela, vas de clase en clase, el niño sale y no hablas con los padres. Yo les mando feedback, ¿no? De está haciéndolo muy bien, está haciéndolo muy mal. Es verdad que en algunos momentos, por ejemplo, algunas clases, no me ha pasado un par de veces justo este año, unas clases un niño la dio en el coche. Entonces, claro, los padres ven, escuchan todo, ¿no? De lo que está Ujú, pasando. ujú. Por una parte, está bien que lo escuchen para que vean que hay clases de español real, que no son clases de, pues Ujú. en este caso, hablando en inglés y polaco, no, que son clases en las que hay una involucración de que es en español. Que aunque estés en otro sitio, lo puedas seguir haciendo, ¿no? Que siempre es una conversación, siempre es algo que está ahí, ¿no? O, por ejemplo, con una alumna el otro día tuvo que llamarme desde el teléfono desde el móvil de su madre porque estaban volviendo a casa y no le daba tiempo a llegar a clase de español. Entonces fue todo una Vale. conversación, pero estábamos en español, conversación cortita, pero bueno, hasta que llegó a casa tuvimos una conversación. Entonces, creo que aparte de los padres, también es importante saber la madurez del niño, porque hay niños muy Eso. maduros y niños muy niños. Sí, te lo digo y mi pregunta era un poco porque yo tuve muy poca experiencia con niños cuando empezaba y me tocó en línea, eran dos niños, era una pareja Ujú, y uno de ellos bien se conectaba a tiempo y digamos que no había ningún tema con él, yo tampoco ujú. sabía todo Sí. lo que sé ahora, que tampoco sé mucho sobre niños, pero bueno, sé un poco más, ¿no? Pero había otro que me costaba muchísimo trabajo porque el niño como que no estaba en su casa, estaba en casa de su Mm, abuela lo interrumpía todo el tiempo y de pronto el niño se paraba y desaparecía de la clase o se ponía a comer y digo, mi personalidad no me permite ser como tan dura con los niños, decirles como, hey, estás en clase, eso no se hace, sí. etcétera, me cuesta mucho, pero también ahí digo, la abuela se lo está tomando en serio y me está un poco ayudando a decirle al niño, hey, Ujú, date que estás en clase de español. ujú. Entonces, eso es lo que para mí me dejó un poco espantada, ¿no? Trabajando con niños y en ese caso el padre tendría que estar más presente si su hijo tiene ese tipo de conductas. A veces es adaptar la clase al niño y sus conductas, muchas veces en internet. Yo, por ejemplo, cuando empecé niños comiendo, porque a veces es normal, porque es la hora de la merienda o tal, Ujú. a mí no me preocupa, como un adulto, ¿no? Si estás comiendo tal. Pero si es un niño, involucro lo que está haciendo en ese momento y le pregunto,
¿no? En plan de qué estás comiendo, qué comes, te gusta, no te gusta. En este caso, ¿no? Si la abuela o alguien aparece por detrás, mira, y oye, ¿quién es esa señora, no? O en este caso, no sé si sabe, ¿no? Es la bacha, es la abuela. Y le dices, pues di hola a la abuela, la saludas. O a mí, por ejemplo, con las adultas, con las madres, sobre todo, que aparecen los niños por detrás también, que es otro factor, ¿no? De distracción, sobre todo una madre, yo les saludo, le hago así con la manita, digo, hola, también, a los niños, están ahí, Claro, ya está. sí, Entonces es sí, como si sí, estuviese, como si en tu clase normal llega un compañero y te interrumpe por alguna cosa, o llega alguien. Entonces es como, vale, me has interrumpido, bien, la clase va a continuar con 5 segundos o 10 que te doy desde la interrupción hasta que vuelvas a clase y vuelves a intentar conectar otra vez, ¿no? Con lo que ha pasado, o sea, con lo que ha pasado antes de llegar a la abuela, pues, la abuela, ¿cómo se llama? ¿Vale? O con las mascotas, que también si tienen perros, los gatos, los perros, les encanta que vengan por ahí y pues hablas con el perro. Yo cuando, por ejemplo, sí. uno de mis alumnos tiene su perro Scooby, es un dálmata precioso y de vez en cuando lo llama. Le pregunto, bueno, ¿y qué está haciendo tu perro? ¿No? Para practicar. Y le llaman y le vemos, le saludamos y tal. Entonces, bueno, estamos así. Adaptas lo que hay en su entorno a la clase. Y es una forma en la que siempre van a estar involucrados, ellos y lo que hay alrededor. Y para el profesor también es bueno tener eso, ¿no? Porque da como más conversación, lo conoces un poquito más. También sabes, por ejemplo, ¿no? Cuando los niños además trabajamos desde mucho la emoción, ¿no? Porque los niños, un adulto tiene que hacer clases sí o sí, y da igual que ese día tenga un mal día, que esté lloviendo, da igual. El adulto va a ir a clase porque es su responsabilidad, lo entendemos. Pero un niño va a ir a clase, pero es su responsabilidad ir a clase de español después del colegio. No, o sea, su padre lo ha puesto a ir a dar a clases de español. Entonces, ¿qué hago aquí en este momento? Y estoy triste porque, no sé, he discutido con mi amigo en el recreo, o estoy triste porque mi madre no me ha dado de comer chocolate, y entonces, bueno, pues vamos a jugar con lo que ha pasado alrededor de tu vida, de tu chocolate, ¿no? Y si haces muy bien la clase, pues no sé, puedes pedir a mamá que te dé chocolate. O en la próxima clase no sé, jugamos a un juego o lo que sea. Pero entonces tienes que incluir todas las emociones de la niño en la clase también, para que la clase, bueno, pues sea lo más fácil posible. Porque sí, Claro, también en sí. clase, como la clase es presencial, estamos en clase, no hablas, no te distraes, no juegues con el teléfono, no hagas no sé qué, porque verá que cuando van creciendo, o sea, yo trabajo con niños de muchas, desde los 7, 7, 8 más pequeños, hasta los 12, bueno, hay más mayores, ¿no? Pero bueno, en este caso con más adolescentes, 12, 13. Empiezan con los 12, 13 ya empiezan a tener el móvil. El móvil ya empieza a estar en clase, en la clase online. Y entonces, bueno, pues el móvil está en la clase, ¿vale? ¿Qué pasa? El móvil está aquí al lado, como yo puedo tener el mío, y de vez en cuando es como, he ido de viaje a tal sitio, te enseño la foto. Mira, Pani, aquí estuve. Te enseñan la foto. Yo, vale. Pues el móvil está. Lo que no está es como así todo el momento en la clase. Pero bueno, aparece. Es como que el profe tiene que mantenerse flexible y creativo Sí. también, atento Ujú, siempre a lo que está pasando que con los adultos, que es un poco más inflexible, un poco más estricto, porque tienes los contenidos del libro y los vas ujú, atacando de la forma en la que normalmente preparas la ujú. clase, pero como sin tanto rollo. Entonces, Sí. tú Ujú, siempre has usado muchísimas herramientas desde que te conozco. Encuentras cosas hasta donde no las hay. Yo no sé dónde las sacas, pero es increíble. Y si no las hay, las creas para llevarle estos contenidos a los niños, ¿no? Y Sí. mantenerlos entretenidos Ujú, y mantener la atención ujú. concentrada. ¿Dónde consigues materiales? Si eres profe que quieres empezar a trabajar con niños, ¿dónde consigues estos materiales que te pueden ayudar a hacer las clases más divertidas? Pero igual mantenerlas eficientes y que los chicos las disfruten y quieran volver a las clases continuamente. A ver, eso depende mucho. Hay muchísimas materias. Yo la mayoría de los niños las suelo crear porque suelo hacer como temas muy, muy específicos. Utilizo mucho Genially para ello. Tiene 1000 plantillas, entonces no hay que pensar mucho la cabeza. No tiene muchas plantillas. Utilizo mucho Genially para crear materiales. Luego Canva, que ahora ya se puede combinar con Genially, Ujú. que lo utilizo también. Y luego, pues, a ver, luego tiro de los libros más básicos, como sean Lola y Leo o Cran, que ahora estoy utilizando también de vez en cuando, y de aventura. También utilizo manuales, porque no todo puede, o sea, muchas cosas para seguir un guión, y también porque es más fácil para mí o para los padres también, no, pues el niño ha hecho esto, pues ya está, lo sabes, ¿no? Pero bueno, en Se cuanto ve al... mejor el progreso Sí, y el tema de los claro, deberes y el progreso, incluso los padres ujú, pueden ver cómo va sí, avanzando y comiéndose el vas tiempo. pasando páginas.
pero yo normalmente he creado materiales, ¿no? Entonces, en la creación de materiales, Geniali, que es lo que utilizo para crear, y luego pues suelo buscar mucho pues en profesores que están especializados en este tema, ¿no? Como puede ser en Joy Spanish, que es una escuela de español, que es lo que lleva Olaya, y he tenido mucho material especializado para las clases de niños, sobre todo bilingües, o también de vez en cuando utilizo alguna cosita de profe de L muy determinada, que está más dirigida a un público adulto. Ujú. Y luego, bueno, mucha imaginación y creatividad. También, por ejemplo, en Instagram, ¿no? Es verdad que él trabaja mucho más clases presenciales, pero Álvaro, que vive para Álvaro, de la Escuela de la Nube, que él tiene muchos vídeos, pero bueno, muchas cosas se pueden ir adaptando a la parte online, ¿no? A mí Y me gusta luego mucho también, que sí, como que no depende mucho de aplicaciones, no, ni no, plataformas, ni nada. Digo, no, obviamente he visto pero su ujú, trabajo presencial, ¿no? No en línea. sí, Me imagino que ujú, también en línea es a veces necesario un poco más de ujú, plataforma. Pero él puede, creo, incluso crear un juego sin siquiera sí, tener el juego, ¿no? Lo sí, sí, inventa sí. y empieza a jugar de la nada. Sí, sí, por eso, en este caso es lo mismo, es coger, mirar lo que hay, ahí ya hecho, ¿no? Y Ujú. transformarlo. Pues a veces hay cosas que, bueno, que son más fáciles hacer en directo, o no sé, o sea, en clase, como es corta, hacer manualidades, ¿no? Muchas maneras Claro que no tú se también puede, traes los materiales y no sabes claro, si son en tal. casa se puede Ujú. improvisar lo mismo. Sí, sí, pero es verdad que en casa, a ver, depende cuánto involucrado es. Si tú a un padre le dices, oye, dímeme esto porque vamos a estar cortando y vamos a hacer esto, ¿no? Por ejemplo, un spotit, un doble de la comida. Sí, depende. Y hay gente que te va a imprimir, gente que no. Ahí también supongo que dependerá de planificar las clases con anticipación. Sí, Bueno, ujú, para el próximo mes vamos a necesitar que el nene sí, tenga claro, post-its, que tenga marcadores de color, bla, 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 bla. claro, pero muchas veces el niño no tiene ni estuche en la clase de español o no tiene un cuaderno o tienes que ver una hoja. Pero bueno, ese ya está, ¿sabes? Entonces, en mi caso, por ejemplo, que es lo que hago, Pienso es que mucho incluso dibujar. pasa también con los adultos, o sea, tú llegas con un plan y pueden pasar muchas cosas que te hacen que no se siga ese plan, ¿no? Y en ese sentido, la capacidad de improvisación que debemos tener, Ujú, pero después llegas y pasan cosas y al Llegas final tienes y que resulta adaptarte. que Entonces me rompió con la imagino que con los pareja y niños quiere hablar. más. Otro tipo de emociones. No es que mi mamá no me quiere dar chocolate, es otro sí, tipo de emociones. es otro tipo de sí, Claro, pero ahí está también. se torna complejo. Entonces Sí. ahí yo lo estoy viendo desde un punto de vista de negocio, ahí hay una oportunidad de negocio importante. Los profes que tienen mucha experiencia trabajando con niños, que ya tienen como Álvaro, por ejemplo, y como Ana, algunos juegos que son los que hacen normalmente cuando les Ujú, toca enseñar esto o lo otro, o para este tipo ujú. de niños, o para este otro tipo de niños, que ya los tienen armados, planificados, que ya saben exacto. ¿Hay algún tipo de base de datos ya existente o es simplemente una oportunidad de negocio que deberían aprovechar lo antes posible porque no hay nada? Pues base de datos, que yo sepa, no hay. No, pero entonces como Ajá. hay muchas páginas web que se dedican, ¿no? Que tienen actividades para los niños, ¿no? En Polonia creo que es el Peques, que tiene muchas actividades, entonces hay muchas para mira, está Twinkly o Está esta otra, Twink. una Yo usaba Twinkle, esa pero esa cuando sí, daba clases a niños. tiene Pero mucho está muy material, pero orientada como a Reino Unido ujú, y al inglés. sí, 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 porque es británica. Sí que hay muchas cosas que también se pueden crear, muchas actividades. Es verdad que, yo, por ejemplo, en mi caso personal, que yo tengo mis actividades, ya sabes que algunas sí que las estoy vendiendo, pero son, pero también tengo como que muchas cosas tienen que ser adaptadas a la situación real de los niños. Entonces, Claro. aunque hay muchas actividades, la que, por ejemplo, cada vez que cuando se hace una actividad o se vende una actividad, sobre todo cuando son cosas muy específicas, ¿no? De gramática o vocabulario y las has creado para tu grupo, ahí está bien indicar un poco de, bueno, pues la he creado para mi grupo porque he utilizado este libro, tengo Ujú. este número de niños o, ¿sabes? ¿Cómo va a funcionar? Estas son ¿O qué las deberías hacer tú? edades. Las Ujú. edades y, por ejemplo, ahora vamos a meter el tema de necesidades educativas especiales en el aula, que cada vez hay más, hay más mejores formas de diagnosticarlo, entonces cada vez existen más niños que tienen dislexia, disgrafía, no sé, de espectro autismo, hay muchos niños ya en las aulas. Entonces, por esa característica de, mira, yo he utilizado esto con estos números de niño y necesidades especiales, pues ayudará mucho más a entender que para quién va dirigido. Teniendo en cuenta de que hay una adaptación, teniendo en cuenta de que ese material se ha utilizado en este determinado entorno, que lo vas a poder utilizar en tu entorno, sí,
pero que tienes que a lo mejor adaptar una determinada forma para que funcione bien, ¿no? O sea, realmente muchos materiales realmente son también temas de manualidades, porque también manualidades es más difícil encontrar. Algo que para clase de español de manualidades es muy difícil encontrar. Entonces, como que, ¿no? Pues, por ejemplo, no sé, el hecho de hacer unas casas, por ejemplo, ¿no? Unas casas o algo pues determinado, que eso puede ser divertido, porque a lo mejor es más difícil de encontrar, ¿no? Todos los muebles y todo. Que esté de una forma Tomar atractiva, nota, no sea chicos. cortar, pegar y tal. No están chicos, Quiero que no. Claro. tomen nota y que empiecen Sí. a sacar estos productos lo antes posible. Pero siempre Pero bueno, pienso que algo muy importante es que sea el producto que tengas, la clase como profesor tú la diriges, tengas las cosas que tengas. También pienso que muchas veces hay un exceso de atención en los materiales, cuando en realidad la habilidad de poder sortear situaciones como si la abuela viene atrás o no viene atrás, o si el niño está comiendo o está llorando, ¿no? Porque puede sí. que pase que esté Sí, llorando, sí, sí, sí. ¿no? Esa habilidad de sortear esa situación, dirigir la situación, dar apoyo emocional o no perder el foco de que esta es la clase de español, es lo más importante. Entonces, el material, pienso que tanto en las clases de niños como de adultos es una herramienta, ¿no? Pero las habilidades docentes son un poco el foco. ¿Tú qué piensas, Ana? Yo creo que también que lo más importante no es tanto el material, que puede ser un material súper bonito y que el niño no le haga ni caso. O sea, os puedo decir que yo hice una cosa para mis clases de español de presencial con mis niños, quedó preciosísimo, pero me volvió como un agujero. O sea, yo hice esto, un test Ah, que tenía, y me volvió, o sea, y así es como lo tratan a los adolescentes, ¿vale? O sea, tiene un agujero, los lo Sí. tiraban por ahí. ay, Entonces, tú, mi material. sí, prácticamente. Mal. Entonces, al final tú puedes Sí. quedarlo todo muy bonito, da igual. Si no les va, si no es, o sea, si no les va a gustar, no es que no les vaya a gustar, no les va a, Si no no va a hacer caso, conecta. va a hacer caso a la profesora, Claro. va a hacer caso a la Y, profesora. Y es un lado, o sea, tú puedes poner tu alma en un material y Ujú, pasa también, a mí ujú. también me ha pasado con Sí, adultos que digo como, esta clase está buenísima. Y el adulto, como, sí, anda. sí. El adulto Ujú, tiene otro nivel de empatía, entonces no te va a decir como, esto está horrible, como el niño que te podría decir como, está aburrido, no me gusta, ¿no? Pero al final te das cuenta y dices, ok, vale, pues no era para este adulto y ujú. siempre tienes que hacer esa reflexión de qué tengo que cambiar o cómo lo tengo que Sí. adaptar. No, hablando de precisamente de este tipo de feedback que tenemos de los niños cuando se prepara Ujú, una clase con tanta perfección y de repente yo siento que eso es lo que intimida a muchos profes a decir, no, yo con niños no trabajo, me da terror trabajar con ujú, niños, ujú, yo incluida, o sea, yo trabajé con niños durante la pandemia por internet y salía de cada clase como, acabo de terminar de correr un maratón, no puedo más, es muchísima energía, ujú, es muchísimo esfuerzo. Además, yo no tenía tanta experiencia como para pensar en cosas así súper rápido y poder redirigir la atención. ujú. Entonces, tú que llevas tantos años trabajando principalmente con niños y adolescentes jóvenes, ¿cuál dirías que es para ti? Porque también pienso que es un tema de adaptar la personalidad del profe con este tipo de clases. ¿Cuál dirías tú que es la mayor ventaja o las ventajas que tiene Ujú, o lo que lo hace mejor para ti ujú. enseñarle a niños que a adultos? Vamos a venderle la Vale, idea a ver. a los profes que tienen miedo, pero lo quieren intentar. Vale, con los niños el nivel de frustración al no entender algo es mucho más bajo. Con lo cual, tú una clase a un niño la puedes hacer entera en español. Quiero decir, en español. No vamos a hablarle aquí en un podcast como hoy. No, la puedes hacer en español tranquilamente. Hola, ¿qué tal estás? Después de la introducción y tal. Y puedes totalmente evitar el traducir constantemente. No tienen esta necesidad de No entender tienes que cada estar palabra. entendiendo toda la palabra. También es Voy a mucho más preguntar por visual. qué. O por qué, ¿no? Exactamente. Un niño nunca te va a preguntar el por qué tengo que utilizar te delante de te doy. No te va a ¿Y preguntar qué qué es tanto te. lo usan en realidad? Esa es la otra pregunta. Y sí me sirve usar subjuntivo Sí. porque es muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, no hay esas preguntas, es mucho más relajado, pero sí que es verdad que también la frustración de esto, ¿no? Pues hay momentos cuando son más mayores que hay cosas que no van entendiendo tanto, porque ya empiezas a meter un poco más la gramática un poco más compleja, ¿no? Cuando eres un niño, eres de yo, tú y él o ella, ya está, hablas de su entorno. Entonces, bueno, la otra parte buena, como eres niño, siempre cuando los niños hablas de su entorno, están en casa.
su entorno natural, con su familia, pues es muy fácil para dar pie a conversación, a la parte oral, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Vale? ¿No? ¿Con qué es su entorno? Al final ellos hacen así, pues estoy en mi dormitorio, mira, tengo una cama, ¿no? Y también tienen menos vergüenza a la hora de enseñarte las cosas. Sí, sí, Ellos sí. no tienen ningún problema en decirte hacer así, cambiarte y enseñarte la cama o mover con tu ordenador y te voy a enseñar la cocina. Para ellos están contentos, hacen un house tour muy bonito y les puedes ir preguntando, Claro. ¿no? También Incluso lo depende del nivel. disfrutan, ¿no? Les gusta. Sí, les Ellos encanta quieren que enseñarte cosas. sepas cómo es su vida, qué juguetes tiene, qué cosas hay en casa. Sí, sí, sí. Entonces eso. Entonces creo que esa es la parte positiva. También estás en tu entorno. Tú la que entras en tu entorno, están en su dormitorio o en el salón de casa, donde quieran que estén. Entonces, eso también es bonito, ¿no? Al final ves lo mismo que hemos dicho antes. Ves dónde están, ves con quién, en este caso. Eso sí. Pero bueno, y no sé, alguna otra pregunta, no sé qué más sea relacionado. Se me ha olvidado la pregunta. La ventaja, yo creo que también si eres una persona naturalmente creativa, te Ujú, gusta eso, pensar en el momento y resolver ujú. problemas y simplemente Sí. hacer las cosas un poco más divertidas, tener un trabajo muy poco convencional, porque no es Ujú. enseñar clases con una pizarra atrás, es No. enseñar Ujú. algo de una forma diferente, que sabes que estos niños lo van a recordar el resto de su vida, todos estos juegos y estas cosas, porque no es lo mismo que estar en la escuela sentado en un pupitre Ujú. que estar No. aprendiendo de esta manera. Si tienes ese tipo de personalidad, creo que puede ser el público perfecto para ti. Y otra cosa importante es el nivel de improvisación. Muchas veces, muchas clases, no es que improvises, es como, vale, tengo una lista de juegos, tus juegos que utilizas siempre en clase y la puedes utilizar, ¿no? Por ejemplo, el famoso ahorcado, que ahora se llama Ujú. dedo duro, puede ser, ¿no? Eso siempre está ahí, o mímica. Al final también improvisas dentro de lo que hay un plan, ¿no? Que sobran, no, es que sobran 5 minutos para terminar la clase, ¿qué hago? Que ese a mí es el problema, ¿no? Que mucha gente siente como, ¿qué hago esos 5 últimos minutos para que no se desconecte? ¿O qué hago ahora? O que también es un problema, ¿no? La clase también con niños es otra situación, tanto presencial como online. Hay niños que trabajan muy rápido, hay niños que trabajan muy lento. Hasta que encuentras un punto medio de el nivel de actividades que tienes que hacer en clase o la dificultad de pasar un tiempo. O sea, un tiempo. Entonces, ahí yo siempre recomiendo que tengas tus juegos, unos juegos ya sean muy sencillos, aunque repitas, ¿no? Yo con una alumna le encanta jugar a el ahorcado, el juego de, voy a llamarle tiburón, de las palabras y que luego pues O sea, te ahora el come. tiburón te come, esa es la Sí, idea el del tiburón te juego. come. Sí, 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 te come, El te come. ahorcado era muy Sí, violento. ahorcado, Sí, 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 sí. sí, sí, Muy sí, digo sí, que sí, un sí. tiburón te coma tampoco está No, muy agradable. se llama tiburón, sí. Pero es un Tampoco es poco agradable, como pero bueno. más, ¿sabes? Divertido que el tipo está Sí. colgando de un Sí. árbol ¿Mm? con una soga al Y cuello. además le Sí. prendes fuego, ¿no? También al final Ahí. está ahorcado y quemado, ¿no? No. ¿Qué? Nunca le he ¿No? prendido fuego. ¿Qué? ¿No? Yo tampoco. Ah, no, yo Ay, sí, en mi versión de cuando era niña, primero ay, empezabas México. haciendo como, tenías como Sí. las partes del cuerpo, la cara, el cuello, Ujú. Sí, sí. los brazos, las Bueno, piernas, pues en etcétera. este sí. Y ya por Tiburón. último le ponías fuego al final. Entonces tenías que poner leña, te necesitabas cerillos y después ya al final prendías fuego y muy Dios Pues te mío, agresivo. ¿qué está pasando en México? pero así te tiene que dar tiempo a buscar la palabra. No sé si te da tiempo a buscar la Sí. palabra entera. Muy malo tienes que ser para ya. No, no. Para tener que Sí, sí, prenderlo en sí. fuego. Los míos sí. Si lo metes en una rutina de las clases, estos juegos ya es mucho más fácil. Ya saben qué va a pasar en cada momento. Porque otra cosa importante, tanto presencial y sobre todo online, es tener una rutina, ¿no? De inicio de clase y final de clase. Entonces sí, aunque las actividades puedan ser más fáciles o más rápidas para un niño, a medida que aprende, van a aumentar, o sea, aprenden ellos también va más rápido, y subiendo la dificultad y tener la rutina siempre, una rutina de cómo empieza la clase, Ujú. qué va a pasar en la clase, ¿no? Los ejercicios, juegos que quieras, y luego, por ejemplo, tiene un juego final. que Te puedes utilizar, y ya sea 5 minutos antes de la clase o incluso 10 minutos antes de la clase, porque vas tú, yo, o yo muchas veces al principio, cuando empezaba, utilizábamos un poco, el niño lo hacía en polaco para mí, yo lo hacía en español para él, que es otra forma en que siempre están como, ay, pues te vamos a ver si sabes esta palabra, no sé, comida, ¿no? Pues comida en polaco, ¿sabes esta palabra de comida en polaco? Entonces tienen que buscar la palabra más difícil. ¿Por qué? Pero ya Que te por las él. sabes todas. Claro, claro, juegas con la ventaja que tú lo sabes, pero él no sabe que tú lo sabes.
Entonces, claro, es como, lo sabes, lo sabes. Claro. Lo mismo que a él, tú juegas con la ventaja, tú intentas con una Se palabra emociona que además. sabes, intentas con una palabra que ha sido significativa para él durante el juego, durante la clase, ¿no? Que sea por dificultad o porque le ha gustado, o porque, por ejemplo, comida, ¿no? Palabra plátano, que es muy fácil confundir con banana, porque también existe, o porque todos los niños en Polonia comen plátanos, ¿no? Que les gusta mucho. Entonces, como plátano siempre está. Entonces, luego, pues es una Claro. palabra, pues decir, y lo busca una palabra significativa para él. Así que sí, o para ella, Sí, sí, sí. para los niños. Ujú, Claro. Súper. Pues mira, ya ujú. la verdad es que hay muchas preguntas que se me ocurre que te podría hacer, pero pienso que definitivamente vamos a necesitar una segunda parte de esto porque estoy queriendo preguntarte de verdad bastantes cosas, pero ya no tenemos mucho tiempo. Entonces me Vale. gustaría cerrar con que nos dijeras, Ana, cómo trabajar contigo, cómo encontrarte, cuáles son tus productos, cuáles son tus ofertas, tus servicios, Ujú. de qué forma alguien que te está escuchando puede ponerse en contacto contigo, etcétera. Ujú. Bueno, pues ahí, pues pueden ponerse en contacto conmigo a través de Instagram, de lapera.l o de la página web, Patricia. ¿Y qué más? Y ahora mismo pues estoy un poco en cambio, un poquito cambiando todo, sobre todo porque estoy empezando estoy con un programa, o empezar un programa donde sobre todo está dirigido a adultos, aunque creo que durante el verano pensaré algo para más para niños. Y este programa es como más una inversión más total en el español. Entonces, pues si te puede interesar en un futuro, es un programa donde hay un seguimiento semanal de actividades y luego también hay unas sesiones donde nos vemos 40 minutos, ¿no? Una sesión semanal de 40 minutos, donde en esa sesión pues hablamos, ¿no? Tú y yo, y es presencial. Y luego durante la semana trabajas tú con los materiales que te van. Tiene un límite, de momento son 18 semanas, 18 20 semanas, ¿vale? Y sí, y en eso estamos trabajando, eso estoy trabajando ahora. Perfeccionar este programa Ok. para los adultos, en especial para adultos. Durante el mes de verano, ya voy a pensar algo para los niños, para cambiarles a algo donde tengan siempre que estar en contacto con el español, algo pequeñito para ellos, en unas semanas que siempre en contacto con el español, alguna actividad para hacer, que sea con la ayuda de los padres también, para que en este caso pues, ellos sean un poco más autónomos a la hora de aprender español y en este caso pues los padres también se ven un poco involucrados, que no sea como el niño viene a clase, el niño se va de clase y el español la semana que viene si hago los deberes. Si no hago los deberes, pues, o si no tiene deberes, yo no mando deberes a los niños. Entonces, si tienes deberes, bien, si no, pues el español de una semana a otra, pues a lo mejor no he hecho nada porque no he querido o porque no me apetecía o porque simplemente mis padres, o sea, a mí nadie me ha recordado que tengo que hacer esto. Entonces, la idea es que sean un poco más responsables de su español. ¿Mm? Ok, bueno, pues entonces en la descripción vamos a escribir todos tus datos, toda tu información para que quien Vale. te quiera encontrar te Ujú. encuentre, ¿sí? Gracias. Vale, muchas gracias. Gracias por estar del otro lado. Si este episodio te hizo pensar, reír o sentirte un poco más acompañado, compártelo con otro profe. Estamos en Spotify, en YouTube como House of Freelancers y en Instagram como Casa Profe. Nos escuchamos pronto.